el alegato de Artigas, por supuesto a Ariosto González, a Vicente Caputi, que fue otro gran historiador maragato, que tiene un libro del 23 también por la verdad histórica. Por eso en San José, que son muy adeptos de Caputi, ellos el 4 de octubre lo celebran, porque Caputi sostuvo, y con razón, de que la fecha de la independencia es el 4 de octubre. Se celebra en San José. Y se omite el formidable discurso y alegato de Edmundo Castillo, asesorado por Eduardo Blanco Acevedo. Por Eduardo Acevedo. Esto no es honesto intelectualmente. Ustedes dirán, fue en el año 75, hubo cosas peores que esto. Pero llevamos 40 años de democracia. Y yo soy muy crítico con la colección de los clásicos en cuanto a que se incluyen a uno y a otros se los excluye, con criterios que van de acuerdo al ministro de Educación de turno, es una editorial oficial. Pero ¿qué sucede? Lo que no ha pasado en estos 40 años de democracia, que en el 75 no estaba, es la obra de Carlos Real de Azúa, Los orígenes de la nacionalidad uruguaya. Es el mejor libro que se ha escrito, donde rebate todo el libro de Blanco Acevedo con fundamentos extraordinarios. Lo escribió en el 75 y obviamente no lo pudo publicar en el 75. Muere en el 77 Real de Azúa. Y en el 90 Caetano y Rila lo rescatan en la papelería que había dejado Real de Azúa y se edita en el 90. Estamos en el 2025. Esa obra formidable que ustedes la deben de conocer, y si no la conocen, los exhorto que la lean. Porque ratifica lo de Ariosto González, claro. Ariosto González en la década del 20. Había mucha documentación que no se conocía. No ha sido publicado. Publicaron El impulso y su freno, que es un buen libro de Real de Azúa. Pero este libro no está publicado. Me llama la atención. Voy a culminar para que vean la deshonestidad intelectual de Blanco Acevedo. Una muestra, podría haber, hay decenas, Real de Azúa analiza una por una. Yo le voy a dar una para que ustedes vean. Página 90. A ese objeto y como medio de sostener la independencia, se refiere a Trápani y Muñoz, le solicitan a La Valleja con vehemente interés el reconocimiento de la bandera de las Provincias Unidas por el Ejército Oriental, entendiendo que es un hecho real y exterior de tal naturaleza y significado. La Asamblea de la Florida, sin embargo, y aquí el documento es intergiversable, no aceptó semejante proposición y al contrario, de un modo expreso en la tercera acta del 25 de agosto, estableció la enseña nacional. La negativa de la Asamblea de la Florida de no adoptar la bandera o cucarda de Buenos Aires, como lo indicaban Trápani y Muñoz, demuestra de un modo rotundo el propósito de no someterse ni siquiera por pacto de unión con la antigua capital virreinal. Esta es la falsedad más grande, una de las. Cuando dice claramente la tercera ley, que para él
hasta tanto que incorporados los diputados de esta provincia a la soberanía nacional, se enarbole el reconocido por las unidas provincias del Río de la Plata, a las que pertenece. Bueno, este señor ha marcado nuestra historiografía. Y Clásicos Uruguayos no ha publicado el libro de Real de Azul, sin desmerecer el Impulso y su Freno, que es un muy buen libro, pero tampoco se han publicado todos estos otros autores de la otra corriente. Entonces nos encontramos con que seguimos hablando de independencia nacional. Yo creo que no cabe duda a esta altura, si actuamos con honestidad. Y eso no le quita en lo más mínimo la relevancia a las tres magnas leyes del 25 de agosto, que son armónicas y complementarias, de la cual los floridenses nos tenemos que sentir orgullosos, pero sobre la base de la verdad histórica, y no de una mentira que se ha ido repitiendo como tantas otras cosas, como se repetía hace pocos días de que Artigas había derrotado a los españoles. Esto es lo que con sinceridad les ofrezco. Estoy a la orden para las preguntas, las dudas, o las opiniones diversas que pueden estar. Pero yo creo y agradezco al Liceo 2, en la persona de su director y de las docentes de la sala de historia, que nos den la oportunidad de divulgar estas cosas y de acercarnos a un relato veraz, que es lo que le falta a nuestra historia. En muchas cosas, no vamos a entrar en cuál, pero en muchas cosas, y entre ellas en esto. Y con esto concluyo y dejo abierto para las opiniones, las críticas, las consultas, lo que ustedes deseen. Sí, yo acá. Sí, adelante. Con respecto a la batalla Fiera, Sí. Decía, Artigas defendía a los dominios españoles, ¿no? Dice usted. ¿De qué? Porque de Lío no se lo podía tachar de francesado. Lío era súper españolista. Exacto. Después dice, los documentos no nos dicen nada sobre que hubiera alguna sospecha de independencia en la Junta de Buenos Aires. Pero ahí está, por ejemplo, el plan de operaciones de Moreno que, si bien hay dudas sobre su autenticidad, plantea esta idea de que se debe fingir o insinuar la fidelidad a Fernando VII para enmascarar un proceso de independencia. Bueno, esa es la teoría de la simulación de Mitre, porque Bartolomé Mitre, además de ser político, fue el primer presidente de la Argentina reunificada en 1862, fue un historiador que marcó en la historia de Belgrano. Pero Mitre es muy embustero también. Lo denuncia Juan Bautista Alberdi. Lo de la máscara de Fernando VII, la simulación, no es sostenible. Todos los documentos son incuestionables. Pero además, el concepto, y volvemos a la historia conceptual, el concepto de independencia
a veces se utiliza como en una forma distinta de lo que hoy entendemos como independencia absoluta. La Junta de Mayo, después la Junta Grande, después el Triunvirato, fueron en un principio monárquicos, fueron partidarios de restaurar a Fernando VII en el trono. Incluso le digo más, en 1814, cuando se restaura Fernando VII como monarca, 1814, y él repudia a la Constitución de Cádiz, porque la Constitución de Cádiz se la consideraba muy liberal. Después hay un periodo liberal, muy breve. Muchos de los miembros de la Junta quieren volver a la obediencia de Fernando VII. Quieren volver a la obediencia de Fernando VII. Pero ya no hay ambiente. Porque la actitud de Fernando VII es absolutista. Después hay un periodo liberal, que es muy corto. Y así como tenemos este ejemplo de Pablo Blanco Acevedo en el Uruguay, tenemos el ejemplo de Mitre, que fue también un gran denigrador de Artigas, más allá de que yo entiendo que Artigas tuvo muchos aciertos y algunos errores, no hago de él una deidad, pero tampoco algunas afirmaciones de Mitre, y fue lo que los argentinos llaman la historia canónica. No se podía tocar a Mitre, hasta que vino Adolfo Saldías y empezó a desarmar ya muchas de las cosas, y después vino el revisionismo histórico, que el revisionismo histórico en Argentina tiene una gran relevancia. Pero ya te digo, hasta Alberdi advierte esas cosas en Mitre. Lo que pasa es que en el siglo XIX tocar a Mitre, al comienzo del XX, él muere al comienzo del XX, era poco menos que tocar a una deidad. Pero también se adulteraron documentos. Pero la verdad es clara, además, de la noche a la mañana, no podemos pretender, yo le decía, Artigas, hijo de cabildante, nieto de cabildante, formado en el derecho indiano, oficial de holandés, no podía repudiar de la noche a la mañana a su monarca. Y lo que tú dices, Elío era partidario del Consejo de Regencia, por eso los últimos investigadores españoles, como Julio Sánchez Joven, dicen que era una diferencia de medios. Es decir, Elío quería que se mantuviera el Consejo de Regencia, que gracias al Consejo de Regencia se aprueba la Constitución de Cádiz. Y la Junta Grande y Artigas querían que hasta que se aclarara la situación en la península, porque no se sabía si Fernando VII volvía o no y seguía José Bonaparte, el poder radicara en la Junta, cosa que no lo concebía el tema de la reprobación de la ciudadanía, Elío y los españoles muy fieles. Por eso Ana Rivera acertadamente lo llama muy fiel. Pero una diferencia de medios en ese momento. Luego hay circunstancias internacionales, sería muy extenso abordar, que llevan a esa ruptura. Y ahí sí, ya a fines del 12, ya no cabe duda de que Fernando VII es desechado en Buenos Aires y por Artigas en el Congreso de Tres Cruces. Pero si hablamos del 11, tenemos que ubicarnos en el 11.
Si hablamos del 13, nos tenemos que ubicar en el 13, porque los acontecimientos fueron muy rápidos, muy acelerados, y se imagina la confusión de esa gente, ¿no? No era fácil estar. Y bueno, salió lo que salió. Además, no nos olvidemos que la nación española era enorme, porque el imperio español abarcaba todos los virreinatos y capitanías que conocemos, abarcaba Filipinas, que era muy importante, porque por el puerto del Callao en Perú se llegaba a Filipinas y de Filipinas a China. Luego el contacto con África era por Guinea Ecuatorial.